Supercrack Estrella presenta, Buscando los demonios de materia oscura en el Gran Sasso d'Italia. La materia oscura es esa sustancia que, según los científicos, representa la mayor parte de la masa del universo. A pesar de que aún existen muchas dudas sobre ella, una nueva teoría sugiere que podría ser una refugiada de otras dimensiones. Los cálculos sugieren que los gravitones, las partículas masivas que componen la materia oscura, pudieron crearse en las cantidades exactas para formarla. Esto solo puede verse a través de su atracción gravitacional sobre la materia común. Sin embargo, ¿de dónde proviene dicha materia oscura? Según Giacomo Cacciapaglia, físico de la Universidad de Lyon, en Francia, podría venir de universos extras. El Gran Sasso d'Italia, 2912 msmn, es un macizo de la cordillera de los Apeninos, situado en la Sierra de los Montes Abruzos, en la frontera entre las provincias de Teramo y L'Aquila. La montaña Corno Grande es el pico más alto de todos los Apeninos y una de las más altas de Italia. El túnel del Gran Sasso, situado en Italia Central en la autopista A24, se cerró para realizar experimentos secretos que buscan demonios de materia oscura. Hay pruebas históricas de la presencia de estos demonios en este lugar. Por esta razón están realizando estos experimentos aquí en el Gran Sasso d'Italia. Por ejemplo, tenemos el ovni en los frescos del santuario de la Madonna da Pari. Italia. El santuario de la Madonna de Apari se encuentra entre las aldeas de Paganica y Camarda dentro de un desfiladero en la carretera que conduce a la cordillera del Gran Sasso. Donde están buscando los demonios de materia oscura. Es una zona predominantemente caliza, siempre buscando objetos voladores desconocidos en los frescos antiguos. Sentí curiosidad por una serie de objetos fuera de contexto y representados en los pasillos del santuario. La rama de la clipeología de la ufología estudia e intenta identificar en grabados, pinturas y documentos objetos que no tienen base científica y representan la presencia extraterrestre en el pasado. A veces, de hecho, cuando nuestra mente analiza representaciones que recuerdan figuras de objetos provenientes del espacio que son inconsistentes con el contexto, intenta llevarlo todo a lo que conoce. El fenómeno se llama pareidolia y esto es lo que sucede al mirar una roca, una nube, donde quien mira ve un perro, un dragón, un corazón, etc. Volvamos ahora al santuario. El nombre de este lugar tiene su origen en la aparición de Nuestra Señora de los Dolores con el Cristo muerto en su vientre en el siglo XV a la pastora Maddalena Chiaravalle. Al principio la población construyó un santuario votivo dedicado a la Virgen y luego un pequeño templo construido sobre la pared rocosa. La ampliación de la estructura se remonta a 1519 con una apertura hacia el vecino arroyo Reiale, mientras que la ampliación del cuerpo central es posterior a 1559. La estructura se desarrolla principalmente en longitud y altura con un hastial de campana para coronar el edificio. El portal es muy sencillo, los únicos elementos decorativos en el frente son el fresco en la luneta y una pequeña ventana circular en el interior de una sola nave dividida en dos arcos. En la pared trasera del lado derecho hay una entrada secundaria dominada por una luneta pintada con frescos. La zona del presbiterio es asimétrica con el contexto ya que sigue el perfil rocoso sobre el que descansa el santuario. Esta zona es la parte más antigua de la ermita. A la derecha del altar hay una pequeña hornacina con el fresco de la Piedad que data del siglo XV. Las pinturas que aparecen en las paredes del presbiterio datan del siglo XV y XVII, en cuyo interior se representan episodios de la vida de Jesús. Detrás del altar hay una pequeña sacristía y una pequeña escalera que conduce a un ambiente eremítico muy estrecho. En 1999 el santuario fue restaurado por la superintendencia, en 2009 fue dañado durante el terremoto de L'Aquila y posteriormente restaurado con apertura al público en 2011. Ahora, sin embargo, quiero mostrarles algo en los frescos que los pintores que participaron en el santuario quisieron representar como evidencia de lo que creo que habían visto o que en todo caso también era común verlo. Recientemente en esta zona se realizaron experimentos donde físicos miden la vida media de un átomo. 1 billón de veces la edad del universo. Físicos midieron la vida media del tercer isótopo conocido xenón, 124. El resultado, 1 billón de veces más longeva que la edad actual del universo, 13.400 millones de años. A una profundidad de 1500 metros, bajo la superficie de la cordillera del Gran Sasso en el centro de Italia, los científicos depositaron una trampa para la materia oscura. El señuelo
Un gran tanque de metal lleno de 2 toneladas de xenón líquido puro protegido de la acción de los rayos cósmicos por un crióstato sumergido en agua, allí, y a salvo de cualquier perturbación o interferencia exterior, los investigadores tratan de localizar partículas de materia oscura, de la que se cree que rara vez interactúa con la materia ordinaria. En realidad lo que estos científicos hicieron es depositar una trampa para demonios de materia oscura, en un lugar donde en el pasado por sus pinturas saben están aquí. Y aunque los investigadores bajo tierra no han logrado toparse con la esquiva materia oscura, sí han logrado detectar una de las interacciones de partículas más raras en el universo. Detector xenón ULT. La instalación crea un campo eléctrico para obligar a los portadores de carga a flotar hacia los detectores, y así poder determinar la profundidad a la que ocurre el evento. También el dispositivo presenta fotodetectores que corrigen los destellos de luz de los decaimientos y otras interacciones. La trampa para demonios se llama detector xenón ULT. De acuerdo a un nuevo estudio publicado ayer en la revista Nature, un equipo de más de 100 científicos midió por primera vez la desintegración radiactiva de un átomo de xenón, 124 en 1 de telurio, 124, a través de un extremadamente extraño proceso llamado captura de doble electrón. Este tipo de desintegración radiactiva ocurre cuando el núcleo de un átomo absorbe 2 electrones de la capa exterior simultáneamente, liberando el doble de dosis de las partículas fantasma conocidas como neutrinos. Los 2 electrones capturados dejan de estar presentes en la capa más interna alrededor del núcleo, y eso crea un espacio vacío en esa capa. Los electrones restantes, entonces, colapsan hasta su estado fundamental, y fuimos capaces de observar ese colapso en nuestro detector, explica Ethan Brown, coautor del estudio. Los científicos que cazan la materia oscura han registrado pings sospechosos que provienen de una cuba de xenón líquido bajo una montaña en Italia. No afirman haber descubierto la materia oscura. Pero estos pings, dicen, podrían ofrecer una nueva visión del universo. Si la señal es real y persiste, dicen los científicos, puede ser evidencia de una especie de partículas subatómicas llamadas acciones, que durante mucho tiempo se ha teorizado que juegan un papel crucial en mantener la naturaleza simétrica pero nunca vistas, que fluyen desde el Sol. No es materia oscura, pero descubrir una nueva partícula sería fenomenal, dijo Elena Aprile de la Universidad de Columbia, quien lidera la colaboración Xenón, el proyecto que hizo la detección. En un comunicado, la colaboración dijo que la detección de las acciones tendría un gran impacto en nuestra comprensión de la física fundamental, pero también en los fenómenos astrofísicos. Pero hay otras explicaciones para el hallazgo. En lugar de acciones, los científicos pueden haber detectado una nueva e inesperada propiedad de las partículas fantasmagóricas llamadas neutrinos. Otra explicación igualmente probable es que su detector ha sido contaminado por cantidades diminutas de tritio, una forma radioactiva rara de hidrógeno. La colaboración Xenón es un equipo multinacional de 163 científicos de 28 instituciones y 11 países, en un túnel a 1 milla bajo la roca en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso en Italia. Aprile y sus colegas han conectado una sucesión de cubas que contienen xenón líquido con fotomultiplicadores y otros sensores. La esperanza es que el dispositivo de su equipo, muy bajo tierra para protegerlo de los rayos cósmicos y otras formas mundanas de interferencia, detectaría la rara colisión entre un WIMP y un átomo de xenón. La colisión debería resultar en un destello de luz y una nube de carga eléctrica. El lugar de los experimentos Montes Abruzos, donde buscan esta materia oscura, está llena de leyendas ejemplos de esto. Entre las leyendas medievales, uno de los pasajes más conocidos es el de la gran espada hincada sobre una roca que solo el legítimo rey de Inglaterra podía desclavar, pese a que muchos caballeros intentaron arrancarla con todas sus fuerzas. Solo Arturo, una y otra vez y sin aparente esfuerzo, consiguió liberar el arma de su prisión. En Italia hay 2 lugares con cruces enterradas en las rocas que inevitablemente hacen viajar en el tiempo y rememorar las leyendas del rey Arturo. La primera está en la Toscana, cerca de Chiusdino, provincia de Siena, y la abadía dedicada a San Gálgano que permanece en ruinas. El caballero Gálgano vivió una vida de excesos hasta que se le apareció el arcángel Gabriel, lo que él consideró una señal para poner fin a su vida de duelos caprichosos y sus noches de vino y mujeres.
Cuenta la leyenda que se dirigió hacia una luz en el horizonte y sobre un montículo clavó su espada. Allí se alzaría la ermita y posterior abadía, que ahora es solo un montón de ruinas. Sin embargo, si se penetra en la iglesia se ve la espada, con el pomo de la empuñadura redondo y el tope formando una cruz, ya que ese era el simbolismo que quería remarcar el que posteriormente fue el primer santo, cuya canonización se llevó a cabo por un proceso formal. La leyenda es muy conocida entre los estudiosos de la historia italiana que recurren cada tanto a la Pinacoteca de Siena para contemplar una piedra de mármol labrada en la que se reproduce el momento en el que Gálgano clavó la espada sobre la roca. San Gálgano y Terminillo. La espada de San Gálgano da para fantasear. Hay quien se ha atrevido a afirmar que, en realidad, se trata de la original Excalibur, la legendaria pieza del rey Arturo. Otros, en tanto, sostienen que no son más que rumores. No obstante, un grupo de científicos de la Universidad de Pavía certificó en 2001 que la composición y la edad del metal se correspondían con la época en que San Gálgano habría realizado la acción, a principios del siglo XII. Una situación similar habría pasado con la espada que está clavada en Terminillo, en los montes Abrusos donde están buscando esta materia oscura. En este caso, según explican los expertos, se trataría del arma dejada por unos caballeros templarios a principios del siglo XIV, cuando la orden pasaba sus peores momentos por la persecución del rey Felipe IV de Francia. En ese lugar, los vecinos de las localidades cercanas colocaron placas para rendir homenaje a la espada clavada en la roca. En este lugar, antiguamente, coincidía 5 términos: Rieti, Città Ducale, Misigliano, Borgobellino y Castel Sant'Angelo, por lo que el emplazamiento era conocido como los 5 confines. Hasta hace pocos meses, en un montículo sin arbustos en plena estación de esquí, la empuñadura de una espada que estéticamente tenía muchas similitudes con la de San Gálgano asomaba de una roca, a pocos metros de la carretera asfaltada. La leyenda explica que 5 de los caballeros templarios, como acto formal para dar por disuelta la orden tras haber fracasado, además, en la defensa de Jerusalén, la dejaron allí, inmovilizada en la piedra. Las disputas entre hospitalarios y templarios y la influencia extraoficial que estos habían obtenido en toda la cristiandad habría hecho temer tanto al rey de Francia como al Papa Clemente V perder poder, por lo que entre ambos resolvieron disolver y perseguir a los caballeros del Temple. Según informaron los medios italianos, en el verano pasado alguien se fijó que la empuñadura de la espada había desaparecido, aunque la hoja sigue incrustada en la piedra. Por lo que se desconoce si fue un vandalismo o un caballero templario con ganas de recuperar su arma. Experimentos. Algo ha ocurrido en un valle remoto de los montes Abrusos. El Xenón UT, una cuba de 3 toneladas de xenón líquido superpuro enterrada a 1,5 kilómetros de profundidad en el corazón del Gran Sasso, la montaña más alta de los Apeninos, acaba de registrar el que probablemente sea el evento más raro jamás registrado. ¿Ha visto cómo moría el Xenón 124? ¿Se imaginan observar un proceso 1 billón de veces más largo que la edad del universo? Una cosa así, justo así es lo que, según los investigadores del Laboratorio Nacional del Gran Sasso, ha detectado este detector específicamente diseñado para cazar una de las grandes ballenas blancas que le quedan pendientes a la ciencia contemporánea: la materia negra. Xenón 124. Llamamos isótopos a los átomos de un mismo elemento que tienen distinto número de neutrones. Hay 2 grandes tipos de isótopos: los estables, alrededor de unos 300, y los inestables, unos 1200. Estos últimos se desintegran con el tiempo. Son radiactivos. El caso más conocido es el del utilísimo carbono 14, que tiene una semivida de 5730 años y que nos permite datar cualquier objeto orgánico de los últimos miles de años con una precisión antes inaudita. Lo que ocurre es que hay algunos isótopos estables que lo son por el sencillo motivo de que nunca los hemos visto desintegrarse. Por ejemplo, el xenón tiene 9 isótopos estables, aunque hay 4, 124, 126, 134 y 136, que teóricamente no deberían de serlo. Bueno, en realidad, ahora son 3. Porque la Xenon Collaboration acaba de anunciar en Nature que han observado la desintegración radioactiva del xenón 124, que tiene una semivida de 1,8x 1022 años. Algo extremadamente raro. Para que esta desintegración tuviera lugar, un protón en un átomo de xenón debía absorber 2 electrones y convertirse, de esa forma, en un neutrón. Es lo que se conoce captura de doble electrón, y que solo ocurre cuando los 2 de los electrones están en el lugar exacto en el momento indicado. Algo extremadamente raro, explicaba Ethan Brown, uno de los coautores del estudio. Raro, pero posible, tan posible que ocurrió.
Vimos cómo esta descomposición sucedía. Es el proceso más largo y lento que se haya observado directamente y nuestro detector de materia oscura fue lo suficientemente sensible como para medirlo, explicaba Brown. Es asombroso haber presenciado este proceso, el evento más raro jamás registrado. Y, para la Xenon Collaboration, una noticia extraordinaria. La búsqueda de la partícula Wimp-Weakly Interacting Massive Particle, las partículas hipotéticas que podrían desvelar el misterio de la materia oscura, requiere de sistemas muy sensibles dado que, en la práctica, son partículas casi indetectables. El universo puede tener una quinta dimensión, según una nueva investigación que podría explicar los misterios de la materia oscura. Un equipo de científicos alemanes parece haber encontrado una explicación natural para la materia oscura y otros misterios científicos no resueltos hasta el momento, pero este trabajo depende de la existencia de una nueva partícula subatómica teórica y una quinta dimensión completa del universo. La nueva partícula, un fermión aún no descubierto, podría traspasar esta nueva dimensión. Y además unir la materia oscura a la materia luminosa, que constituye todo lo que se puede ver o tocar en el universo. Los científicos han propuesto una nueva partícula que es un portal a una quinta dimensión. El camino hacia la materia oscura y otros misterios fundamentales podrían resolverse a través de una dimensión extra deformada, todo ello de acuerdo a un estudio que propone una nueva teoría del universo. Los científicos están en busca de una partícula hipotética que pueda actuar como una puerta hacia la quinta dimensión deformada que una los reinos cósmicos de luz y oscuridad. La comprobación de la existencia de esta partícula especulativa podría proporcionar una explicación natural de la abundancia de materia oscura. Se trata de una sustancia no identificada que forma gran parte de la masa del universo y de tratar de resolver problemas difíciles sobre partículas subatómicas conocidas como fermiones, según la nueva investigación, publicada en la revista European Physical C. Como pauta, estas sombras oscuras y fantasmas podrían pertenecer a seres humanos desencarnados, que por falta de conocimiento y aceptación de su fallecimiento físico, o por miedo, rabia, o pena de tener que dejar atrás su anterior vida terrenal o de sus seres queridos, propiedades, o situaciones que le produjeron trauma, les ha generado el quedarse atados al plano físico 3D de este mundo terrenal, permaneciendo en este estado limbo por un tiempo indeterminado o temporal, hasta que decide por voluntad propia proseguir su camino espiritual y volver a reencarnar. Estos desencarnados humanos habitualmente corresponden a seres de naturaleza positiva que no pretenden hacer ningún mal al prójimo, pero que necesitan contactar con los humanos vivos para enviar algún tipo de mensaje o determinar su anterior vida y su presencia. Pero también existen otros tipos de seres que se aparecen a los humanos vivos. Los seres de naturaleza negativa, que sí pretenden generar temor, daño, sufrimiento, y distorsiones al prójimo. Estas entidades no tienen buenos propósitos, y como si se trataran de una misión perversa, estos seres negativos actúan contra los humanos vivos. Entre las diferentes interactuaciones están las apariciones como sombras oscuras y como seres fantasmales. Entre los seres de naturaleza negativa están los humanos desencarnados, y también los seres dimensionales de la cuarta dimensión principalmente. A estos contactos dimensionales son a los que se les describe como apariciones demoníacas. Las apariciones demoníacas no son sino varios tipos de razas que podríamos denominar como extraterrestres de naturaleza extraña y terrorífica, que utilizan o que viven en esa dimensión cuarta, y que la aprovechan para generar el mal entre los humanos, ejecutando sufrimientos y control. Esta cuarta dimensión es la que popularmente se denomina como plano astral. Desde ese plano astral y con su alta tecnología dimensional cuántica, atraviesan planos o campos de vibración, y se presentan ante los humanos como apariciones oscuras y fantasmales. Así generan arquetipos mentales que determinan el bien y el mal, y que nos lleva al enganche mental que formula el paradigma terrenal del miedo y la superstición. De esta manera se configura un tipo de arquetipo mental que manipula a las mentes humanas. ¿Qué es un demonio? ¿Qué señales físicas indican existencia demoníaca? ¿Qué personas son más propensas al ataque fantasmal o demoníaco? ¿Qué dice la ciencia actual sobre los mundos dimensionales? ¿Qué es el mundo 4D y quién vive allí? ¿Qué demonios se identifica en la Biblia? ¿Cuál es verdadero origen de los demonios? ¿Qué nombres de demonios proporciona la Biblia? ¿Cómo representaban las antiguas culturas a los mitológicos demonios? ¿Qué es un demonio? Un demonio no es otra cosa que una explicación simple para definir una aparición de un ser negativo, ya sea de un desencarnado humano o de un ser extraterrestre que vive o utiliza la cuarta dimensión astral para ejecutar el mal hacia la humanidad.
Desde las diferentes perspectivas religiosas o de fe, existe la creencia arraigada y generalizada sobre que los demonios son los seguidores de Satanás y Lucifer. En cada religión o dogma le llamarán con un nombre distinto, pero básicamente son los mismos personajes. Pero desde las nuevas perspectivas paranormales y técnicas regresivas hipnóticas, un demonio es solo la aparición de seres negativos que provienen o usan otro campo de vibración o plano astral. Entre los fenómenos sobrenaturales o paranormales que desafían la explicación científica, y que están consideradas como una experiencia humana muy atípica, se incluyen las apariciones fantasmales, entidades sobrenaturales o sombras oscuras, las posesiones demoníacas, y la actividad del poltergeist. La Tierra ha sido visitada, desde hace eones, por seres de otros mundos físicos y dimensionales, que en algunas ocasiones, y por determinados motivos esotéricos, han utilizado el plano astral, o más allá, para procurar la evidencia física de sus existencias, positivas o negativas. Los seres demoníacos utilizan diferentes formas para hacerse presentes ante los humanos, pero los más usados son sombras oscuras y presencias fantasmales. ¿Qué señales físicas indican existencia demoníaca? Hay que tener en cuenta que las señales que evidencian la presencia de estos seres malignos, son todas aquellas que generen temor, sufrimiento, y dolor hacia el ser humano vivo, que se describen por una pauta de poder que este ser ejerce sobre la mente humana, que parte desde la presencia del ser, prosigue con la intención de ataque y posesión, y finaliza y se ejecuta con la agresión demoníaca y posesión. Entre los primeros signos más comunes que determina la presencia de un ser demoníaco, son los siguientes: ruidos inexplicables, puertas, armarios, cajones de apertura y cierre, luces que se encienden y apagan, los objetos desaparecen y reaparecen en el mismo u otros lugares, objetos que se mueven solos, sombras inexplicables e intensamente oscuras, animales que se comportan inexplicablemente. Sensación de ser observados, puntos muy fríos o calientes en determinadas zonas, tocamientos físicos sutiles, interferencias electromagnéticas, olores desagradables, como a azufre o amoníaco, sonidos de susurros, gritos, gemidos, llantos, etc. Conforme va aumentando el poder y fuerza mental de este ser demoníaco sobre los humanos que quiere controlar, los síntomas más significativos que manifiestan la existencia del ser diabólico que tiene intención de atacar y poseer al humano, son las siguientes: comenzar a tener pensamientos ajenos que provienen de otro lugar o ser, estado mental alterado repentino, ya sea depresivo o ansioso, a veces de forma grave, y otras veces de forma muy sutil, pero siempre con pensamientos repentinos de suicidio, o de que la vida no vale la pena vivirla, o de cuestionarse el porqué de esta vida, pensamientos negativos o agresivos contra su cónyuge o amigos, etc., sentimientos inesperados y repentinos de desesperanza, pesadillas recurrentes, sentimiento de temor generalizado e incomodidad con el entorno. Los síntomas van aumentando conforme la situación se empeora, y este ser demoníaco va ostentando el poder mental del humano vivo, lo que indicaría un caso claro de agresión demoníaca o posesión. En esta ocasión la manifestación de los síntomas serían los siguientes: sensación de que algo o alguien nos está controlando el cuerpo y la mente, ya sea de manera puntual o permanente. Sentir presión mental para realizar determinados actos lesivos contra uno mismo o contra el prójimo, como asesinatos, torturas, suicidio, etc. Sentir tocamientos sutiles o de ataque por algo o alguien invisible, escuchar voces en la cabeza de carácter negativo, obsceno, y terrible que pueden persuadir a la realización de algo, bajo el mando y orden de este ser. Profundos cambios de la personalidad, se puede sentir terror y angustia extrema, un área del domicilio o calle se presiente muy negativo o maligno, sentir que algo o alguien le sujeta en la cama mientras está durmiendo, y al despertar aparecen moratones o arañazos en el cuerpo. ¿Qué personas son más propensas al ataque fantasmal o demoníaco? La causa principal para ser más propenso a ser atacados por entidades fantasmales o demoníacas, es decir, demonios, diablos, energías negativas, etc., depende de la orientación de la persona que el fantasma elige para poseer o atacar. Entre las razones que existen detrás de un ataque de fantasmal son: completar una cuenta pendiente entre el fantasma demonio y la persona en cuestión, el ser demoníaco trata de cumplir un deseo o misión, el ser demoníaco está enojado con la persona que ha realizado un sacrilegio hacia él, visitar lugares frecuentados, entidades demoníacas. En el 90% de los casos en los que un fantasma o ser demoníaco afecta o posee a una persona, es porque ha sido dispuesto por un ser de nivel superior. El resto 10% son fortuitos. Estos resultados son despejados en las regresiones hipnóticas.
demonios, diablos, y energías negativas, etc., les resulta más fácil atacar y poseer a los siguientes tipos de personas. Con una enfermedad física. Cualquier enfermedad grave ofrece básicamente una disminución energética, lo que proporciona entrada a estos seres. Con una mente débil. Estas personas son presa fácil de los fantasmas y ataques demoníacos. Son mentalmente fáciles de convencer y de controlar, personas con una personalidad de emociones negativas como ira, codicia, odio, miedo, etc. Estas son como heridas en nuestra mente, y en ellas se genera sutilmente la entrada del ser negativo, personas que realizan rituales mágicos, magia negra, ocultismo, o similar que abren portales dimensionales por donde estos seres pueden actuar ya que las energías son semejantes a sus vibraciones. Visitas de lugares terroríficos, donde se han producido muertes violentas o trágicas, asesinatos, suicidios, etc., donde el ambiente energético es denso y propenso a la entrada dimensional de estos seres. Personas que viven en un ambiente hostil, negativo, y que le ha generado una envoltura de negatividad que propone como espacio de entrada de seres negativos, personas que abusan de alcohol y drogas, que agotan la energía vital, física, mental, y espiritual, lo que debilita el campo áurico energético, lo que permite la entrada de estos seres. Una vez que la posesión demoníaca está en curso, los fantasmas, demonios, diablos, energías negativas, etc., utilizan las distorsiones de la personalidad de la persona para controlarlos. Esto debilita aún más mentalmente a la persona, lo que permite la posesión demoníaca y el control del humano vivo. Si una persona tiene un nivel de evolución de la conciencia espiritual un poco más elevado, y un nivel emocional y personal más desarrollado, posee una gran defensa contra estos ataques demoníacos, como resultado de su propia fuerza espiritual. ¿Qué dice la ciencia actual sobre los mundos dimensionales? Las nuevas teorías dicen que existen mundos paralelos, o también denominados mundos dimensionales, que interactúan con nuestro mundo físico constantemente. De hecho, la mecánica cuántica y la física actual van aprobando y tratando de explicar algunas extrañas consecuencias entre las interactuaciones de los mundos del universo. Según los científicos, cada mundo representa por sí mismo un mundo real, aunque paralelo. Uno de los problemas que tiene la ciencia actual sobre la interpretación de los diferentes mundos existentes, o planos dimensionales, es que fundamentalmente no son comprobables físicamente, sino que solo observables y medibles a través de las pruebas físicas realizadas en este plano o dimensión 3D terrenal, por lo que la realidad dimensional solo manifiesta y compara materialmente. Y esto es lo que sucede con estos mundos paralelos, que solo pueden ser teorizados pero no demostrados en su totalidad físicamente. Los mundos paralelos interactúan constantemente entre ellos a nivel cuántico, y de hecho lo hacen, pero los científicos solo pueden teorizar estos movimientos dimensionales, a través del análisis de la energía y de la materia que nos rodea. En los próximos descubrimientos deberán dirigirse hacia el estudio de las formas de conexión entre estos mundos, y la energía de todas las cosas es la clave de esta investigación futura. Las energías que utilizamos normalmente, es solo una de las apariencias de la propia energía, es decir, que cuando vemos o usamos una carga eléctrica, es en sí misma una de las representaciones de la energía principal, ya que sus efectos se reparten en diferentes campos vibratorios, por lo que se expresaría en diferentes formas o tipos de energía, desde la más sutil hasta la más tridimensional, como es la carga eléctrica que conocemos para encender la luz. Todo lo que existe en esta dimensión 3D está compuesto en su totalidad de energía, según el campo vibratorio en el que se presenta o se observa la energía. Por ejemplo, la energía vista desde este plano terrenal, la materia se conformaría con una determinada consistencia más o menos densa, por lo que se explicaría la vida en otros mundos dimensionales. El análisis profundo de la energía y la materia es la clave cuántica de este universo, y los estudios deben profundizarse sobre los componentes de las partículas elementales, del núcleo atómico, y en general de la carga y tipo de energía elemental de todo el conjunto atómico. Los estudios de las partículas elementales, del núcleo del átomo y del átomo en general forman parte del avance de la física cuántica, cuyos descubrimientos se aplicarían en la electrónica y en otros ámbitos. La gran mayoría de los átomos que constituyó la Tierra y todos sus seres vivos, ya estaban presentes en la gran nebulosa molecular que formó posteriormente el Sistema Solar, y en general el universo. El resto de los átomos son el resultado de la desintegración radiactiva que proporciona unas medidas relativas que se pueden medir para determinar espacios temporales de la Tierra, según la radiometría de campos. Comparando la interrelación atómica se configuró el sistema en donde vivimos.
Otro de los campos científicos que deberán desarrollarse en el futuro es el estudio de los mundos dimensionales conectados a través de la conciencia humana, donde la propia mente podría establecer un nexo de unión interdimensional. La tercera dimensión está bloqueada principalmente por el tiempo-espacio, y por lo tanto, nuestros pensamientos y sentimientos se establecen solo a través de esta densidad 3D física, es de esta manera espacio-temporal que configuramos nuestra conciencia, pero en realidad todos los planos o dimensiones están en cada átomo de nuestro cuerpo y de todo, y es por ello que se dice que los diferentes rangos de la conciencia surgen según la manifestación energética de estos planos vibratorios que se encuentran a través de la conciencia. Un libro muy interesante, que manifiesta este concepto sobre el papel clave de la conciencia dimensional y el entendimiento de la naturaleza de nuestro universo de mundos, es el titulado El biocentrismo, publicado por el científico Dr. Robert Lanza, un experto en medicina regenerativa, y director científico adjunto del Advanced Cell Technology Company. En su obra, Robert Lanza deja patente que con la muerte no se termina la vida del ser, ya que la conciencia simplemente cambia de un estado físico a un estado vibratorio diferente que denominamos astral o 4D. Todas sus investigaciones sobre las células madre, la física cuántica, y la astrofísica, configuraron el contenido de su obra Biocentrismo. En general explica cómo la vida y la conciencia son parte fundamental de la existencia de los mundos del universo. El espacio-tiempo en nuestra conciencia no existe, por lo que con tecnología adecuada se debería conseguir encontrar las formas de cómo captar los distintos campos de vibración que configuran los diferentes planos o dimensiones, para poder así establecer conexiones dimensionales que proporcionen y establezcan las explicaciones cuánticas del ser físico que se configura realmente como dimensional. Esto explicaría la existencia de otras dimensiones donde otros seres, con la tecnología adecuada, pueden vivir o utilizar los diferentes campos vibratorios de la energía para sus desplazamientos cuánticos, y desde donde pueden interactuar con este plano, sin ser vistos ni captados por los ojos humanos. Este sería el caso del plano astral o cuarta dimensión, que no es otra cosa que otro mundo o dimensión dentro de este universo físico, donde viven y actúan diferentes tipos de entidades o seres que resultan positivos o negativos a los intereses humanos terrestres. Un campo que investiga la extensión de la conciencia y las diferentes dimensiones existentes, es a través de la hipnosis regresiva. Entre estos tipos de investigadores no científicos se pueden encontrar William Criado, Calogero Grifasi, Aurelio Mejía, entre otros muchos, que suministran infinidad de identificaciones sobre planes, funciones, misiones, y actividades de estas entidades, que desde dimensiones cercanas a este plano físico, que inquietan a la humanidad con apariciones de sombras negras, y fantasmales y demás actuaciones que denominamos OVNI. Entre las investigaciones más interesantes, están las que relatan cómo algunos seres que habitan en la 4D, o astral, interactúan negativamente con los humanos, haciéndoles sufrir mediante la colocación astral de dispositivos o implantes, las apariciones demoníacas, las posesiones mentales y físicas, la manipulación mental y emocional de determinados individuos, etc., todo ello para gestionar el control de este mundo. De la misma manera es el hogar de muchas almas desencarnadas que viven allí. ¿Qué es el mundo 4D, y quién vive allí? Este es uno de los tantos mundos existentes entre los mundos de nuestro universo, un mundo o dimensión donde muchos tipos de seres, de diferentes aspectos físicos y procedencias, por lo general con forma humanoide, viven, y desde donde actúan con las otras dimensiones cercanas. Según hipnosis regresivas investigadas, en video YouTube 109, SMERI, Centro de Operaciones en Nibiru Alta Tecnología Conexión Matrix, de William Criado, deja patente que este 4D es el reino del conocido Satán, un ser que gobierna la Tierra desde la 4D directamente, y por subrogación desde Nibiru desde la 3D, y que Satán tiene el aspecto popularmente conocido como la de un demonio, un tipo dragón demonio con dos grandes cuernos retorcidos, patas, piernas de cabra, pelaje negro por todo el cuerpo, ojos rojos brillantes y grandes, dos grandes alas de piel situadas en la espalda, musculoso cuerpo, y gigante en tamaño, que actúa con gran poder y negatividad hacia los humanos. Esta raza son los que se aparecen como demonios, diablos, y a los que se rezan en ritos satánicos cuando son invocados, y cuya carga energética de conciencia es muy densa. Que es un planeta nave que orbita por muchos lugares del cosmos. Que tienen miles de naves ubicadas alrededor de la Tierra en el plano astral para no ser vistas. Ellos son legión, son millones.
que tienen miles de humanos cableados con dispositivos que los mantienen dentro de una Matrix o red, una gran máquina, que se conecta a los humanos mediante dispositivos astrales, cuya misión o fin es poderles robar sus energías, además de generarles distorsión mental y emocional que retuercen su espiritualidad y ser, y así poseer el control del planeta. Que la Matrix es una máquina principal para los humanos y que muchos humanos están conectados a esa máquina, todo el sistema del humano está conectado a esta máquina. Que hay seres que manejan esta máquina, pero dependen de superiores jerárquicos para su manejo, según el rango del ser, y esta máquina es del tamaño de una gran ciudad. Que estos seres son dragones, reptilianos, cocodrilos, y todo tipo de seres gigantes extraterrestres. Que el jefe general o supremo que controla esta máquina Matrix, es de la especie como un cocodrilo. Que la forma corpórea del dueño de la máquina Matrix, es de aspecto reptil cocodrilo, de unos 6 metros de altos. Que las máquinas dispositivos que colocan sobre los humanos, en el plano astral, tiene vida propia generada por ordenadores alienígenos, y por eso son inteligentes porque están monitoreada desde el planeta de los seres reptiles. Que desde Nibiru controlan la tecnología inteligente de los implantes dispositivos sobre humanos terrestres. Que el jefe supremo de Nibiru que controla la tecnología Matrix desde 3D, es una hembra reina que se llama Shana, cuyo aspecto original es de hembra cocodrilo reptil. Ella es la reina de todo Nibiru. Que desde otro lugar controlan también las conexiones dispositivos, desde la Tierra, en la zona de Asia donde tienen un centro de controles computarizados, que es un túnel enorme de sistemas, donde residen miles de reptiles. Que otro lugar desde donde se controla la Matrix, y el sistema de implantes dispositivos de control humano, está situado en una base militar humana, con quienes se tiene un contrato que se firmó hace muchos años, cuando un presidente de Estados Unidos y los reptiles se unieron. Que existen muchas áreas donde están intervenidos por humanos y reptiles para el control humano. Que los personajes de Enki y Enlil buscaron su cuerpo luz y decidieron reencarnar y experimentar su evolución. Que son diferentes razas, y diferentes dirigentes que operan desde Nibiru, y desde las bases subterráneas de la Tierra. En general en esa 4D, astral, viven diferentes tipos de entidades, los satanes, diablos demonios, antes mencionados, los reptilianos de diferentes tipologías, los mecalianos, los etrianos, los metralianos, estos tres últimos poseen componentes genéticos robóticos, muy diferentes a la base química biológica humana. También moran allí los conocidos como dioses de Alpha Draconis, unos seres con forma o aspecto a los dragones, incluidos los grises, de diferentes tamaños y tipos, los reptilianos acuáticos, los neptunianos acuarianos, y diferentes tipos de humanos, etc., además de toda aquella especie que posea la tecnología suficiente como para acceder a este reino, pero también es el mundo de algunas almas capturadas por estos seres. ¿Qué demonios se identifica en la Biblia? La Biblia ofrece abundante evidencia sobre la existencia de los denominados demonios, que ya conocemos que son entidades que moran en planos o dimensiones cercanas, y algunos bajo la superficie terrestre, en enormes cavidades subterráneas secretas. Este ángel Satán que describe la Biblia son los conocidos como demonios, por lo tanto corrobora lo que las hipnosis regresivas aportan. Si observamos el libro bíblico de Job, obra que no se especifica su autor, pero que se interpreta como candidatos más probables al mismo Job, a Eliú, a Moisés, e inclusive el rey Salomón, y donde conseguimos comprobar en su contenido los siguientes puntos interesantes, que nos harán que pensar sobre estos mundos paralelos y sus gobernantes. Satanás no puede traer sobre nosotros la destrucción económica, terrestre, o física, a menos que lo realice bajo el permiso y orden de un Dios determinado. Un Dios que tiene el poder sobre lo que Satanás puede y no puede hacer, y esta conceptualización va más allá de nuestra comprensión humana para entender por qué y quién está detrás de todo el sufrimiento en el mundo. Cuando en las diferentes concepciones religiosas indican que los impíos, herejes, los que adoren a otro dios que sea tal o cual otro dios, los apóstatas, etc., recibirán su justo pago a razón de este acto. O, cuando el sufrimiento es permitido sobre nuestras vidas con el fin de purificarlas, probarlas, o enseñar o fortalecer el alma, y estos dioses solicitan y exigen nuestro amor y alabanza en todas las circunstancias de la vida, esto nos aclara quién o qué pudiera estar detrás de mucha parte del sufrimiento de la humanidad. Pero no debemos culpar por nuestro sufrimiento exclusivamente a estos dioses, sino también a nuestras formas de pensamiento y nuestro estilo de vida, que aunque formateados por estas entidades, nosotros tenemos la capacidad de libre elección para ser o no.
Sabemos que Satanás cayó del cielo, junto a otros seres, y todos eran ángeles de Dios, hoy denominados como los demonios que se han convertido en el mal sobre la tierra. Ezequiel 28, 18. Mateo 25, 41. Apocalipsis 12, 4. En las enseñanzas y misterios de la palabra de Jesucristo, los demonios, a menudo están enfrentados con la concepción de Cristo, y es por eso que las posesiones de demonios eran expulsados de los cuerpos humanos en el nombre de Dios, por Cristo. Mateo 12, 22, 29, 15, 22, 28, 25, 41. Marcos 5, 1, 16. El personaje bíblico de Cristo no solo demostró su poder sobre todos los demonios, sino que además, concedió a sus discípulos el poder de expulsar los demonios como él. Mateo 10, 1. Los demonios pueden atacar de muchas maneras, y según los ejemplos proporcionados por la Biblia, se incluyen las siguientes formas de agredir sobre el espíritu humano: enfermedad física. Discapacidad mental. La difusión de una doctrina falsa. Guerra espiritual. Posesión. ¿Cuál es verdadero origen de los demonios? Existen distintas teorías sobre los orígenes de los demonios, pero algunas sugerencias proponen que los orígenes demoníacos concordarían principalmente con los personajes de los ángeles caídos, pero también incluirían a otros tipos de demonios, los espíritus de hombres malvados desencarnados. Aunque la Biblia expresa que los muertos no salvos residen en el Hades, y no se relacionan con los humanos de la Salmo 9, 17, Lucas 16, 23, Apocalipsis 20, 13, los espíritus de una raza preadámica, u otra raza extraterrestre. Pero la Biblia expone que Adán fue el primer hombre, 1 Corintios 15, 45, los seres nacidos de la unión híbrida entre ángeles y humanos, que en el libro del Génesis 6 se relata. Dos palabras griegas traducen el significado de demonio, pero son ligeramente diferentes. La palabra diablo se traduce diablo. Y la palabra diamón, que se traduce generalmente demonios en la versión King James. Parece probable que los demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo, y que por esa causa fueron expulsados a vivir bajo tierra, y quitarse ante la presencia de Dios. Cuando queremos identificar a estos demonios, la pregunta que debemos plantearnos es principalmente ¿dónde provienen los demonios? 4 son las proposiciones para explicar el origen de los demonios, son las siguientes. Espíritus de los muertos malvados. Los hijos híbridos de los ángeles y humanos. Otras especies o creaciones que se realizan en mundos subterráneos. Seres de otros lugares del cosmos, y de otras dimensiones. En el futuro estos demonios tomarán el cuerpo de los robots, y tendrán en su poder quien vive y quien muere de la raza humana. Inteligencia artificial decidirá quién vive y quién no. El Pentágono de Estados Unidos está desarrollando el proyecto In-the-Moment, en el cual será la inteligencia artificial la que decidirá quién vive y quién no en un momento de emergencia, y evitar así el sesgo humano, y estas profecías de Parravicini lo habían advertido. El ejército de Estados Unidos trabaja en una inteligencia artificial para decidir quién recibe ayuda médica en combate. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del país norteamericano está desarrollando un nuevo sistema que permitirá tomar decisiones complicadas en situaciones estresantes de combate. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, por sus siglas en inglés, encargada de los proyectos de innovación del Ejército de Estados Unidos, ha anunciado el desarrollo de una inteligencia artificial para ayudar a decidir qué soldados heridos en combate deben recibir atención médica en primer lugar, y ayude a tomar otras decisiones en situaciones estresantes para las que no hay una respuesta correcta acordada. Situaciones en las que, además, el criterio humano puede fallar debido a la existencia de sesgos. El proyecto recibe el nombre de In-the-Moment, en el momento, en castellano, o IRM, por sus siglas en inglés. Según los detalles del programa, la sustitución de los prejuicios humanos por los datos y algoritmos en situaciones de combate puede ayudar a salvar vidas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.